Bienvenidos el día de hoy entonces a la clase de función exponencial, donde vamos a comenzar con una prueba y un modelo formativo para la prueba que tienen este día miércoles. Entonces, la primera parte de la prueba va a consistir en problemas de desarrollo y luego problemas pero con alternativas. La segunda parte, que posiblemente la van a tener que hacer la semana subsiguiente, va a comprender todo lo que es el análisis gráfico, ver si es creciente o decreciente y por qué, y no solamente de manera algebraica, sino que también de manera gráfica. Poder identificar a qué corresponden estas funciones. Y además de realizar un gráfico. Entonces, esto sería la segunda parte y ahora nos vamos a concentrar solamente en la primera. Entonces, estamos en la función exponencial. Lo primero que tenemos que resolver es poder recordar qué era una función exponencial. Y era toda función f de x en la cual nosotros teníamos, ¿cierto?, una base, la cual tiene que estar elevada sí o sí a una incógnita, al exponente en incógnita. Si está de ese estilo, correcto, es una exponencial. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un x elevado a 4, la incógnita ya no está en el exponente. Por lo tanto, ya no sería una función exponencial. Esto sería solamente una potencia. Entonces, es importante que la función exponencial es así. Cualquier cosa, pero elevada a una incógnita. Por ejemplo, podríamos tener el 2 elevado a x. Eso sería una función exponencial. Podríamos tener, por ejemplo, el menos 3 elevado a x, ¿sería exponencial? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo recuerdan? Ya. Había algo muy importante que eran las reglas que se tenían que conseguir para la función exponencial. La primera regla es que la base siempre tenía que ser una base positiva, mayor que 0. Y además esa misma base había un número que nunca podía ser. ¿Cuál era ese número que no podía tomar nunca? Porque no influye en nada. Era el 1, porque 1 elevado a cualquier número siempre va a ser el 1. Entonces tenemos la regla de que tenía que ser positivo, o sea, no puede ser 0 ni negativo. Y además tiene que ser distinto de 1. ¿Había otra regla más? Nos decía también las reglas que si el A era mayor que un 1, era creciente. Y si el A estaba menor que 1, pero a la vez mayor que 0, o sea, está entre un 0 y un 1, podríamos decir que la función era decreciente. Esas eran las reglas. Pero también ocurría lo siguiente, que si el exponente yo lo elevo a un número negativo, ¿qué era lo que ocurría con esto? O sea, el número que teníamos acá abajo era un 1, y ahora el 1 va a quedar arriba y el 2 abajo. Y todo esto elevado en vez de menos 2, o sea, en vez de menos x, a más x. Pero fíjense, si yo un medio lo multiplico después por un medio, por un medio, por un medio, por un medio, ¿va a ir creciendo o decreciendo? ¿Cierto? Porque cada vez va a ser la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Eso es un medio, por lo tanto va a ser decreciente. Entonces, esta forma me da cuando es decreciente, cuando la base es un 0, y algo. Pero cuando el exponente es negativo, al final se termina invirtiendo. Y si el 2 elevado a x era creciente, era una subida, ¿cierto? Entonces nos quiere decir que el 2 elevado a menos x ahora va a ser decreciente, una bajada. O sea que se va a invertir. Esto era como un resumen de todo lo que teníamos que haber manejado nosotros antes de comenzar. Entonces ahora, esta que estaba aquí, menos 3 elevado a x, ¿será o no será exponencial? ¿Por qué no? Es negativa, no puede ser negativa. No puede ser negativa la base. ¿Podría ser un 0 elevado a x? Tampoco, ¿cierto? Porque tiene que ser positiva y el 0 no es positivo. Otro detalle que siempre se equivocan es cuando tengo, por ejemplo, menos 3 elevado a x. ¿El número que está elevando al x es el 3 o es el menos 3? Es solamente el 3. Entonces, si se dan cuenta, para que esto se considere negativo, debería estar con paréntesis. Como no está con ese paréntesis, podemos decir que el número que está elevado es solo el 3. Por lo tanto, como el 3 está elevado a x, sí sería una exponencial. Solamente que como tiene el signo negativo, en vez de ir de esta manera, fíjense, en vez de ir subiendo de esa manera, esto va a ser lo mismo, pero en vez de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Entonces acá tenemos otro resumen importante. Si yo tengo un 2 elevado a x, eso es una curva que va en subida, creciente. Si ahora yo el 2 lo elevo a menos x, lo que va a hacer es darme la vuelta. Por lo tanto, en vez de ir subiendo así, se hace una vuelta vertical, como un reflejo, un espejo. ¿Ya? Es como que esto iría bajando aquí.
Entonces ahí queda la del exponente negativo, se invierte. Pero también tenemos la opción de cuando es 2 elevado a x, que habíamos dicho que era una subida, pero ahora cuando es negativo adelante del 2 elevado a x. Me está diciendo que en vez de irme a los positivos, yo ahora debo irme a los negativos. ¿Ya? Entonces este es el cambio que ocurre. Ahí tenemos un resumen de las 4 cosas que tenemos que saber antes de comenzar con todo problema. Vamos entonces ahora a comenzar. Cualquier duda que tengan, me dicen, profe, pare un poquito o explica de nuevo y comenzamos. El ejercicio número 1 habla de que el estroncio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es SR y su número atómico es 38. Hasta el momento todo lo que hemos leído ha sido solamente un distractor. Es información que no necesitamos. Por otra parte, dice que el estroncio 90 es un isótopo de estroncio radioactivo producido por fisión nuclear, con un periodo de semidesintegración de 25 años aproximadamente. Estudios señalan que la exposición humana a altos niveles de estroncio radioactivo puede producir cáncer. Entonces nos vamos a contestar la letra A. Si una muestra de estroncio 90 tiene una masa de 24 miligramos, ¿qué expresión nos permite determinar la tasa, o sea, la masa M, que queda después de T años? Algo complejo, pero que una vez que ya lo hacen una vez, lo van a saber hacer todas las veces siguientes. Busquemos primero la información relevante del problema. Nos dice que por fisión nuclear se logra separar este elemento y que tiene un periodo, fíjense esta palabra, semidesintegración. ¿Qué significa que algo se semidesintegra? ¿Cierto? Que si aquí la pizarra se semidesintegra, quedaría la mitad de la pizarra. Si una mesa se semidesintegra, queda la mitad de la mesa o la mitad de la persona. Nada más que eso. Entonces cada vez se va a reducir a la mitad de lo que teníamos. La mitad, de la mitad, de la mitad. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 25 años aproximadamente. Entonces ahora nosotros tenemos que lograr involucrar y crear cómo podría expresar, qué expresión o función nos va a permitir determinar la masa en base a los años. Entonces tenemos que buscarlo y aquí no va a ser una función f de x. ¿Por qué no sería una función f de x? Ya, me están entregando, ¿cierto? Que en vez de ponerle el nombre f de x, yo le ponga m de t. O sea que mi masa a medida que avanza el tiempo. Luego, ¿cuánto queda? ¿Cuánto es lo que teníamos en realidad de estroncio? Nuestra cantidad inicial siempre va primero. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 24. Y ese estroncio nos dice que se semidesintegra cada 25 años. O sea, ¿se reduce a qué parte si se semidesintegra? A la mitad. ¿Y la mitad qué fracción es? O sea que los 24 miligramos se reducen a la mitad. ¿Cuántas veces? Nos dice a los t años. Si yo le pongo aquí el t, quiere decir que si pasa un año, se estaría reduciendo a la mitad. Si pasan 2 años, se estaría 2 veces el 1/2. ¿Y es verdad eso? Si pasa un año, ¿se alcanza a desintegrar? ¿Cada cuánto tiempo lo hace? Cada 25. O sea que recién pasan 25 y se logra una desintegración. Pasan otros 25 y hay otra desintegración. Entonces, como se hace cada 25 grupos, esto tiene que ir dividido el t por 25. Porque piensen, si el t valiera 25, ¿cuánto es 25 partido por 25? Nos va a dar 1, o sea, una semidesintegración. Si ahora pasarán 30 años, el 30 dividido por 25 es un 1, y algo. Entonces quiere decir que una sola vez alcanzó a desintegrarse. Si fuera un 50 los años que pasaron, ¿cuántas veces alcanza a desintegrarse? 2 veces, ¿cierto? Y calzaría porque tendríamos 50 años partido por 25 y eso es 2. Entonces 2 veces alcanzaría a reducirse a la mitad. Eso es lo primero. Vamos a bajar ahora para ver lo que nos preguntan después. Ya, esto hemos dicho entonces que la masa, a medida que avanza el tiempo, era lo inicial que teníamos, 24 miligramos, como es semidesintegración sería 1/2. ¿Y cuántas veces lo hace? Cada t años. Pero esos años tienen que ir en grupos de 25. Entonces mucho cuidado con eso, que está bien que le pongan el t aquí, pero tiene que ir partido por 25. Porque es cada 25 años que se semidesintegra. Antes no. Entonces, si pasan un año, 1 partido por 25, no alcanza a desintegrarse una vez. Recién cuando son 25. Vamos ahora a la otra parte que sería la B. Encuentre la masa restante de estroncio después de 40 años.
Entonces nosotros ya teníamos aquí la función que era que el m de t es igual a 24 por, que se reduce a la mitad, ¿cierto? Cada t años partido por 25. ¿A quién vamos a cambiar por 40 años ahora? ¿Cierto? La t que representa los años la cambiamos simplemente por 40. M de t sería m de 40. Es igual a 24 por 1/2 elevado a t. ¿Cuánto? 40 partido por 25. Sigamos acá. Tienen que tener algo muy claro, que cuando pasan recién 25 años se semi-desintegra. Si llevamos 24 años, ¿cuánto estroncio nos quedaría? 24 años. No alcanzaría a desintegrar si tendríamos todavía los 24 gramos, ya que a los 25 años va a desintegrarse. Entonces a mí solamente me sirve que este resultado de acá arriba sea entero. Si no es entero, no alcanza a realizarlo. Entonces vamos viendo acá. Esta expresión que estaría aquí, que es 40 partido por 25. ¿Cuánto es? El 25 en el 40 cabe una vez, ¿cierto? ¿Y cuántos sobran? 15. Eso se convierte en 150 y el 25 en el 150 cabe 6 veces. Entonces, ¿cuántas veces se alcanzó a semidesintegrar? 1,6 veces, pero me sirve que sea entero. Entonces solamente fue una vez. Entonces todo esto va a estar elevado a ¿cuánto? Va a ser el mismo 24 por 1/2, pero ¿a cuánto va a estar elevado? A 1, ¿cierto? En realidad era 1,6, pero a mí me sirve que sean valores enteros para que se desintegre. Entonces solamente está elevado a 1. ¿Y cuánto es 1/2 elevado a 1? Estaría una vez el 1/2. Ahí está, elevado a 1. ¿Y cuánto es multiplicar las cosas por 1/2? Si yo multiplico, por ejemplo, 10.000 pesos por 1/2, ¿cuánto me va a quedar? Es como dividir los dos, es la mitad. Siempre 1/2 es la mitad. Entonces, ¿cuántos gramos nos van a quedar? 12 gramos. Miligramos en realidad. ¿Por qué motivo? Porque se alcanzó a desintegrar una vez. Y como era semidesintegración, una sola vez alcanzó a quedar la mitad. Nada más que eso. Ahí tendríamos entonces la respuesta para la B. Para la prueba van a tener un poco más de espacio por si acaso. La C. ¿La situación anterior es creciente o decreciente? ¿Qué creen ustedes? Es decreciente. ¿Por qué sería decreciente? ¿Ya? Se va reduciendo o se va desintegrando o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero es porque el problema lo está diciendo. Nos está diciendo que lo que tenemos se va semidesintegrando. O sea, eso quiere decir que cada vez, cada año va a quedar menos, menos y menos. Entonces podrían escribir de otra manera. A medida que avanzan los años, ¿qué ocurre con los gramos? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Entonces, a medida que aumentan los años, los gramos de estroncio disminuyen. Por eso sería decreciente. Eso sería toda la primera parte. Primer ejercicio. Vamos con el segundo. Sí, de a poquito se van a acostumbrar a esto. Primero entendamos el problema. Dice, las bacterias son microorganismos procariotas, o sea, sin núcleo, que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros. Algunas bacterias ayudan a digerir comida, destruir células causantes de enfermedades, suministrar vitaminas al cuerpo y otras cosas más. Las bacterias también se utilizan para hacer alimentos saludables como el yogur y el queso. Las bacterias son infecciosas, las bacterias que son infecciosas se reproducen rápidamente dentro del cuerpo y pueden provocar enfermedades. O sea, a nosotros nos entra una bacteria y esa bacteria la podemos tener incubando quizás 1 mes, 2 meses y nuestro cuerpo lo vamos a tener al final lleno de esas bacterias. Y lo mismo ocurre cuando las bacterias atacan una enfermedad. Se dividen y se empiezan a duplicar, triplicar, quintuplicar, hasta que tenemos las suficientes para matar al bicho. Entonces vamos a ver acá. En condiciones ideales se sabe que cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Si tenemos una cantidad inicial en observación de 100 bacterias, ¿qué expresión nos va a determinar el tamaño de la población? Vamos a correrlo para arriba para tener espacio. Ya, ahí estamos con la información. Primero, vamos a ponerle f de x o otra letra. Ahí me están diciendo que es población, ¿cierto? P de t. Ahora, la población a medida que pasan las horas del tiempo. ¿Cuál es la cantidad inicial que tenemos?
Ahí tenemos, ¿cierto? Que son 100 bacterias, ahí está. Nos dicen que tenemos cantidad inicial en observación, 100. Y nos dicen que se va a hacer algo con estas 100. ¿Qué operación se va a hacer? Dice que cierta población de bacterias se duplica. ¿Y duplicar qué operación matemática es? Multiplicar por 2. Excelente. ¿Cada cuánto lo hace? Cada 3 horas. O sea que aquí va a ir el tiempo sí o sí como exponente. El t. Pero cierto, tiene que ir partido por 3 porque si pasa 1 hora no alcanza a duplicarse. Solo lo hace cada grupo de 3 horas. Entonces, para ver cuántos grupos se forman, hay que dividirlo por 3. Recordar que este es el exponente, va arriba. Aunque aquí no parezca que está arriba, tiene que ir arriba. ¿Ya? Vamos a escribir un poquito mejor eso. Esto va multiplicado por 2 y esto va elevado a t partido por 3. Porque cada 3 horas se está duplicando. Entonces eso sería la A. Para la B nos dicen cuál es el tamaño de la población después de 15 horas. ¿Qué hay que hacer con estas 15 horas? ¿Ya? Vamos a reemplazarla, ¿cierto? Se puede hacer de ambas formas, dividiéndola o reemplazando. Como el tiempo son las horas y pasan 15 horas, reemplazamos cada t por 15. Tendríamos 2 elevado a el t que era 15 partido por 3. Esto no es tan difícil, sería 100 por 2. El 3 en el 15, ¿cuántas veces cabe? Cabe 5 veces, muy bien. ¿Cuántas veces entonces en las 15 horas alcanzó a duplicarse? 5 veces, ¿cierto? Porque está por 2, por 2, por 2, 5 veces. Que es equivalente a multiplicarse por el 2 elevado a 5, ¿cuánto es? 32. Entonces las 100 bacterias ahora las tenemos 32 veces, o sea, eso serían 3200 bacterias. Entonces, donde estaba el t, lo reemplazamos simplemente por el tiempo que nos estaban pidiendo, que era 15. Es lo mismo que funciones que habíamos trabajado antes. La función anterior es creciente o decreciente, ¿y por qué? ¿Y por qué sería creciente? Adelante. De un momentito para ponerle pausa que estoy haciendo una grabación. Retomemos entonces, chiquillos y chiquillas. La cantidad inicial eran 100 bacterias, se duplican, por eso se multiplica por 2. Cada t horas, pero como es cada 3 horas, se divide por 3 el tiempo. El tiempo ahora eran 15, dividido por 3 nos dio 5. 2 elevado a 5 son 32 y 32 por las 100 bacterias iniciales nos daría 3200 bacterias. La situación es creciente o decreciente, y ustedes me dijeron que era creciente. ¿Por qué? Se duplica ya cada 3 horas. Esa sería una explicación. La otra es decir que es creciente porque a medida que avanza el tiempo, ¿qué ocurre a medida que avanza el tiempo? ¿Aumentan qué? Las bacterias. Entonces, por ese motivo sería creciente. Ahí ya tenemos listo entonces el ejercicio 1 y 2. Vamos a seguir ahora con el 3. Acá el ejercicio nos habla de que el jugo de naranja se tiene que tomar de manera inmediata, porque a medida que pasa el tiempo, la vitamina C se empieza a oxidar y ya no nos sirve para nuestro cuerpo. Entonces acá hay un problema que nos dice cuánto nos va a quedar de vitamina C a medida que pasa el tiempo. Entonces lo primero que tenemos es que el jugo de naranja contiene 200 miligramos de vitamina C y esta se oxida en razón de, esto ya es difícil, de 12,5 miligramos cada minuto. Mucho cuidado con esto, chiquillos. ¿Qué expresión nos permite determinar los miligramos de vitamina C transcurrido m minutos? Primero, no vamos a poner f de x porque aquí nos dicen que utilicemos otra letra, que es la b de m, o sea, la vitamina en base a los minutos. ¿Cuánto tenemos de vitamina? Muy bien. Y lo que se va a hacer con esa vitamina es que se va a reducir de alguna manera. No nos dice si se va a reducir a la mitad, ni a la tercera parte, ni a la quinta parte. Solo que por cada minuto se reduce 12,5 miligramos. Ahora, como es cada minuto, ¿qué letra va a ir aquí elevado? ¿Cómo? La m de minuto, ¿cierto? O podría ser la letra x. Pero como estamos hablando de m de minutos, sería la m. Entonces los 200 miligramos se van a reducir, no sé todavía cuánto se va a reducir, cada m minutos, cada minuto. Ahora la parte importante es encontrar esto de adentro. ¿Cómo yo puedo escribir esto que me va a decir de cuánto se está reduciendo?
Me dice que se reduce 12,5 miligramos cada minuto. ¿A quién se le ocurre qué hacer con eso? ¿Qué podríamos hacer para encontrar lo que está ocurriendo? ¿Alguien sabe lo que significa razón? Exacto, una división que es comparar. Entonces, resulta que la división final dio 12,5. Pero nosotros tenemos que eso se está reduciendo, ¿cierto? Y son 12,5 de un total. ¿De cuánto? De 200, ¿cierto? De mi 100%, por cada minuto se me está quitando 12,5 gramos. Entonces nosotros lo que vamos a tener acá, chiquillos, es que se me va a reducir de esta manera. Mucho cuidado. 12,5 se reduce de un total de 200. Esta expresión lo que me está diciendo es lo que me va a quedar o lo que se me está quitando. Lo que me está quitando, ¿cierto? Y yo lo que debo conseguir es lo que me está quedando. Delante cuando decíamos que era el doble era lo que me iba a quedar. Después de nuevo el doble, o la mitad es lo que me iba a quedar. Pero el 12,5 de los 200 no es lo que me va a quedar. El 12,5 de los 200 es lo que me han quitado. Entonces, para encontrar todo lo que va a quedar, gracias Manoto, para poder encontrar los chiquillos, simplemente lo que deben hacer es que al total, al 100% le quitan el porcentaje de descuento, por así decirlo. Difícil, ¿cierto? Pero ¿cuánto es el 100% para nosotros? Es un 1, ¿cierto? Y a ese 1, que es el total, yo le voy a tener que quitar mi descuento. ¿Cuánto le estoy descontando? 12,5 por 200. ¿Ya? Alguien, por favor, que me lo diga en calculadora, ¿cuánto es 12,5 partido por 200? Que tenga ahí el celular o algo. El 1 es el total. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, que tenemos el 50% de descuento, lo que se le está quitando es el 0,5 al entero. ¿Ya? Cuando le quitamos el 25%, le estamos quitando el 0,25 a un entero. Eso es porque el entero es la ropa, por así decirlo. Si la ropa te cuesta 12.000 pesos y tiene un 50% de descuento, a esos 12.000 pesos se le está multiplicando por el 50%. Pero el porcentaje, el 50% es 0,5. Para señalar el total es un 1. Entonces siempre el porcentaje va de 0 a 1, por así decirlo, en números reales. Entonces, ¿cuánto me dijeron que sería esto? 0,0. ¿Ahí estaría bien? Ya. ¿Cuánto sería esta resta ahora? Al 100%, que es 1 el total, le quitamos el porcentaje de descuento, que sería lo que se está reduciendo, 12,5 por cada 200 miligramos. 9, disculpen. 0,9375. Entonces, eso es lo que me está quedando. Si yo le descuento el 12,5 miligramos por cada 200, nos va a quedar un 0,9375 miligramos de vitamina C. Entonces, sería la vitamina C original, que eran 200, se va a multiplicar por 0,9375, que es lo que me está quedando en cada minuto, elevado al m. Eso sería todo, nada más. ¿Ya? ¿Muy complejo? ¿Se repite? ¿Lo repetimos? Ya. Volvamos todo esto a 0. Fíjense, primero que todo, lo que nos es importante acá es que nos dice que se reduce en razón de 12,5. Imagínense lo siguiente, chiquillos. Si acá nos dijeran no que se reduce 12,5 miligramos, sino vamos a decir que se reducen 100 miligramos cada minuto. Lo que vamos a tener nosotros es que a nuestro 100% le tenemos que hacer un descuento. Nuestro 100% considerado como un número, ¿qué número es el 100%? El 1, el entero. Ya ese entero le estamos quitando, ¿cuánto? 100 miligramos de un total de ¿cuánto? De 200. Si nosotros hacemos este cálculo, ¿cuánto va a ser? 1 partido por 2 o 100 partido por 200. ¿Cuánto es el 1 partido por 2 o el 100 partido por 200? En fracción o en decimal, mejor dicho. ¿Cierto? Porque el 100 es la mitad del 200. Entonces lo que le estamos quitando es el 0,5. Y tiene sentido, porque si yo le estoy quitando 100 de un total de 200, lo que yo le estoy quitando es el 50%. Y el 50% en un número decimal, ¿qué número es?
0,5. Entonces nosotros siempre tenemos que conseguir cuál es el porcentaje de reducción que está ocurriendo. Pero ahora nosotros no lo tenemos tan fácil como 100 miligramos, lo tenemos como 12,5. Por eso nos queda un número más feo, ¿ya? Entonces a nosotros lo que se nos está reduciendo son 12,5 miligramos de un total de 200. Hicieron el cálculo decimal, van a tener calculadora para la prueba. Este cálculo les da 0,0625. Esto sería lo que me están descontando. Pero para saber yo lo que me está quedando, quiere decir que de mi 100% le debo quitar el descuento. Mi 100% ¿el número qué número es? El 1. Y le quito el descuento. Y mi descuento era... Y al hacer este cálculo nos daba 0,9. ¿Así? Ya. Entonces, chiquillos, esto es la reducción de lo que me va quedando. Pasa un minuto y me queda esto, 0,9 del total, o el 90% del total. Después pasa otro minuto y de nuevo me queda el 90% y el 90% y así sucesivamente. Entonces ahora la expresión que va a determinar todo esto sería BDM, o sea, la vitamina por los minutos, donde la cantidad inicial de vitamina era 200. Y esto se va a multiplicar por lo que me va a quedar. ¿Cuánto me está quedando? Elevado, y esto ocurre cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 1 minuto. Por cada minuto, entonces le ponemos el M normal. Muy bien. Entonces ahora, ¿cuántos miligramos de vitamina C habrá en el jugo si lo consume después de transcurridos 5 minutos? O sea, en esta función, ustedes van a tener que cambiar a alguien. ¿A quién van a cambiar? Simplemente al M. ¿Y por cuánto? Por 5. Realizamos todo este cálculo con el celular y vamos a ver cuánto nos va a dar. Ya, tenemos entonces que el 200 se va a multiplicar por 0,9375. Pero ese 93075 estaría elevado ¿a cuánto? A 5. Y ahí eso nos va a dar 1, 4, 4. Recuerden que ustedes pueden usar calculadora igual. 3, 9, 2 y sigue. Chiquillos, vean muy bien lo que está ahí. ¿Quedó más vitamina o menos vitamina? Quedó menos, ¿cierto? Entonces, a medida que pasa el tiempo, ¿qué ocurre con la vitamina? Por lo tanto, ¿sería creciente o decreciente? Sería decreciente. ¿Por qué? A medida que avanza los minutos, la vitamina, ¿qué ocurre? Disminuye. Listo. Nada más. Ya, vamos por el otro. El elevado a 5 hasta aquí está correcto, pero tienen que resolverlo para ver cuál es la respuesta. Y eso lo hacen con calculadora. ¿Ya? Exacto, sí. Para tener la respuesta, nos quedan ¿cuántos gramos entonces de vitamina? Pasados 5 minutos, imagínense, a ustedes van a un restaurante, piden un jugo de naranja. El jugo de naranja viene con los 200 miligramos de vitamina C y ustedes tardan 5 minutos en recibirlo y ya perdió 56 miligramos de vitamina C. Y si pasan 10 va a ser peor y peor y peor, para que lo tengan en consideración. El jugo de naranja tómenselo rapidito. Ya chiquillos, vamos por el 4, que es el último ejercicio difícil. Piénsenlo muy bien. Con el paso del tiempo, chiquillos, silencio, los vehículos se deterioran, la pintura, los neumáticos, el motor y otros elementos se desgastan y el auto va perdiendo valor poco a poco. La depreciación surge como un fenómeno inevitable, donde cabe destacar que cuando una persona adquiere un vehículo nuevo, solo con sacarlo de la tienda, se perderá el 20% de su valor. Luego, con cada año que pase, el automóvil va a perder o se va a despreciar como mínimo el 5% de su precio, dependiendo del modelo y su origen de fabricación. Esos son todos los elementos importantes que necesitamos. Ya, vamos chicos, vamos diciendo los datos acá importantes. El vehículo pierde 20% y pierde un 5%. ¿El 5% lo pierde por sacar de la tienda o por qué? Por el tiempo, ¿cierto? Por cada año, ahí está, cada año pierde un 5% como mínimo. Y por sacarlo de la tienda,
Simplemente por sacarlo a la tienda pierde el 20%. Entonces, ¿qué expresión nos permite determinar el valor de un vehículo comprado en concesionaria transcurrido a años? Primero, el vehículo va a ser V de A, o sea, el valor a pesar de los años. ¿Cuál es el valor inicial? ¿Conocemos cuánto es el valor inicial o no? No lo conocemos, ya, chiquillos. Al no darnos el valor inicial del vehículo, no lo sabemos. ¿Qué letra creen ustedes que le podríamos colocar para identificar el precio del auto? Podría ser una X, ¿ya? Podría ser una X, o podría ser una P que diga precio del auto. El que quieran, o la plata del auto. Ya, pongámosle la P del precio del auto. Este era entonces el precio de auto, ¿ya? Comprado, el precio original. Entonces el precio del auto va a pasar por un proceso. Yo lo saco de la concesionaria y ¿cuánto pierde? Se pierde el 20%. O sea, lo que en realidad se pierde es que del 100% tengo un descuento. Del 100%, ¿cuánto se le descuenta? El 20% es lo que pierde. O sea, ¿cuánto nos va a quedar? El 80%. Y el 80% en decimal, ¿qué número es? El 100% en 1. El 50% es un 0,5. El 70% es un 0,7. El 0,8 sería el 80%. Entonces, el precio del auto nos va a quedar un 0,8 de su valor por sacarlo de la concesionaria. ¿Y luego cuánto se va a reducir? Un 5%. O sea, del 100% le estamos quitando un 5%. ¿Qué porcentaje nos va a quedar? El 95% del auto. Y el 95 en decimal, ¿cómo se escribe? 0,95, muy bien. Ya. Ahora, del precio del auto nos está quedando el 80%, el 0,8. Y luego de sacarlo de la concesionaria, si pasan 1 año, 2 años o 3 años, ¿nos va a quedar qué parte del auto siempre? El 0,95, porque está descontándose el 5%. O sea, del 1 en total, nos quedaría el 0,95. ¿Y esto ocurre cada cuánto tiempo? Cada año, ¿cierto? Y si la letra A indica los años, ¿dónde va a ir la A? ¿Con la P, con el 0,8 o el 0,95? ¿Ya? Porque el 0,95 es el que se hace cada año, el descuento. Entonces estaría elevado a la A. Ahí estaría. Entonces el P, el precio del auto, no lo conocíamos, pero sabemos que se reduce en un 0,8 por sacarlo de la concesionaria y en un 0,95 por cada año. Uno de los errores graves que pueden cometer acá es que algunos lo armen de esta manera. Uno de los errores es que nos dicen que es el precio por. Como se les descuenta el 20%, varios le podrían haber puesto aquí 0,2. Pero eso es lo que se le descontó, no lo que nos está quedando de valor. Y luego algunos le podrían acá colocar 0,05, que es el 5%. Pero eso es lo que se le descontó. Entonces, si yo estoy viendo lo que se le descontó, simplemente voy a encontrar cuánto fue el descuento que perdió un año. Pero yo no quiero encontrar el descuento de un año, quiero encontrar el valor del vehículo que queda. Entonces, por eso utilizo siempre lo que queda. ¿Y qué es lo que queda del 0,2? El 0,8. ¿Qué es lo que quedaba del descuento del 5%? Un 95. Y eso era el 0,95. Eso sería. Y esto va a estar elevado, ¿cierto? ¿A cuánto? Si ahora nos piden a 10 años, ¿quién se va a elevar? A 10. Entonces el precio se perdió primero y nos quedó un 80% del valor. Y luego un 95% del valor cada 10 años. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué decía? Ah, ya. Con fracción igual se puede sacar y va a ser lo mismo. Como van a usar calculadora, da igual. Véanlo así, véanlo así. ¿Sí? No, yo creo que con decimal iba a ser más fácil. Pero fíjense, el precio del auto se va a reducir ¿en qué porcentaje? Un 20%, ¿cierto? Y si nosotros tenemos que el 20% es un 20 de ¿cuánto? De 100. ¿Cuánto es lo que nos va a quedar? 80 de 100. Y cuando ustedes hacen la división de 80 dividido por 100 es lo mismo que 0,8.
Entonces ustedes pueden utilizarlo así o así. Entonces esto sería 80 de 100 porque nos quedó el 80% y luego nos quedó 95 de 100. Y esto elevado a el A. Cualquiera de los dos métodos va a servir, ¿ya? Pero tienen que entender de que el porcentaje se está transformando en una fracción y la fracción se está transformando en un decimal. Acá abajo, si hacemos estos cálculos como les dije, quedaba 0,8 y acá quedaba 0,95. Ahora, si nos preguntan por 10 años, lo único que hay que hacer es reemplazar el A por el 10. Hacen ese cálculo y estamos listos. Pero podemos encontrar el valor del vehículo, ¿no? Porque no conocemos cuánto es lo que nos costó. Pero en la prueba sí va a estar. Quizás le va a poner que el vehículo cuesta 10 millones y ahí ustedes van a tener que sacar el cálculo completo. La C. ¿La situación anterior es creciente o decreciente? Si pasan los años, ¿vamos a tener más valor en el auto o menos valor en el auto? Decreciente, ¿cierto? Se va reduciendo. Entonces, a medida que avanzan los años, va perdiendo el valor el vehículo. Se va depreciando. Muy bien. Tenemos los 4 ejercicios principales, chiquillos, que eran para el día miércoles. Ahora pasamos a la parte de atrás. Sí, con eso ya tienen la primera parte y ahora viene la segunda y eso sería para el miércoles. Chiquillos, miren, esta parte va a ser más rápida, así que ahora muy atentos y vayan participando. Primera parte, fíjense, con respecto a esta función que está acá, chiquillos, presten atención. Francisco. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa? Nos dicen respecto a esta función, ¿cuál es falsa? ¿La función es creciente? ¿Qué creen ustedes? ¿Será creciente si tengo un 5 elevado a x? Quiere decir que va a ser 5 por 5 por 5 por 5, o sea, es verdad. El f de 2 vale 25. Si ustedes reemplazan por 2 el x, 5 al cuadrado serían correcto. La gráfica no intersecta al eje de las abscisas. Cuando habla del eje de las abscisas, el eje X y el eje Y. Las X son las abscisas y las Y son las ordenadas. Tienen que saber ese nombre. Entonces, ¿la gráfica intersecta al eje de las abscisas? Recuerden que cuando va el 2 elevado a X o el 5 elevado a X o cualquier número elevado a X va creciendo. Pero empieza de aquí, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Chocaba al X o no lo chocaba? Ya, nunca lo choca, ¿cierto? Entonces esto igual es verdad. Veamos esta, la D. La gráfica intersecta al eje de las ordenadas, o sea, a la Y en el 1,0. Siempre pasa por un número. ¿Qué número pasa por siempre ahí? Siempre pasa por el 1, ¿cierto? Entonces, ¿será esta verdadera o falsa? Ya, ¿por qué sería falsa si siempre pasa por el 1? Cuéntenlo. Y dice 1,0, ¿cierto? ¿Y el 1 a quién representa? ¿El X o al Y? ¿Y el otro? Entonces, ¿siempre corta en el X1 o en el Y1? En el Y1, ¿cierto? Por lo tanto, esta sería falsa. Y veamos esta si quiere verdad. Siempre corta en el I1 cuando el X vale 0. ¿Por qué motivo, chiquillos? Piensen en cualquiera, miren. Si ustedes tienen un 5 elevado a X, cuando en nuestra gráfica el X vale 0, pensemos cuánto va a ser de altura. ¿Cuánto es todo número elevado a 0? Siempre va a ser 1. O sea, sea cual sea, siempre va a ser 1. O sea, siempre va a pasar por aquí la función, por el 1. Y eso ocurre cuando el X vale 0 y el Y 1. Entonces era casi lo mismo, solo que aquí nos pidió al revés. Nos pidió 1,0, por lo tanto sería falsa. Alternativa D sería la correcta. Vamos a ver si es que la E realmente era verdadera o falsa. Si yo reemplazo por menos 2, ¿qué va a pasar con menos 2 aquí? 5 elevado a menos 2. ¿Qué pasa si fuera 2 positivo? ¿Cuánto nos va a dar? Ya, piénsenlo así. Si fuera el 5 elevado a 2 positivo, serían 25. Pero ahora como era 2 negativo, sería... En vez de 25 sería 1, se invierte, partido por 25. ¿Ya? Eso lo tienen que tener en mente. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si el X es menos 2 y después lo elevo a 2, elevado a menos 2 sería 25, pero inverso, o sea, 1 partido por 25. Y si lo elevo a 2, ¿cuánto me va a dar?
25. ¿Será verdad que el f de menos 2, que nos dio 1 partido por 25, será menor que el f de 2, que nos da 25? ¿Cierto? Esa fracción es mucho más pequeña que el número 25, por lo tanto, era correcta. Pero nosotros nos pedían la falsa. Entonces, ¿siempre corta en el 1,0? No. Siempre corta en el 0,1. Era al revés. Siempre, siempre al revés. Ya que si el x vale 0, todo número elevado a 0 siempre es un 1. Sigamos. Nos queda tiempo todavía. Alcanzamos. En la función exponencial que está acá, en esa función exponencial, ¿cuál es el valor de la constante k y de la base a respectivamente? Acá es donde muchos se confunden y no saben qué hacer. Pero fíjense, aquí nos dan un dato. Exacto, por parte. Primero nos dicen un dato importante, que es que cuando el x vale 0, ¿cuánto nos da como resultado? 2. Y luego nos dice que si reemplazamos por 2, ¿cuánto obtenemos? 50. Entonces nuestra función original la escribimos y era k por a elevado a x. ¿A quién cambiamos por el x primero? Por 0, muy bien. Entonces vamos a tener el k por el a por el x. ¿Cuánto va a ser el x? 0. Ahora, seguimos acá. Sería k por el a elevado a 0. ¿Cuánto es todo número elevado a 0? Es un 1. ¿Y cuánto es k por 1? Es k, ¿cierto? ¿O no? 1 por k es k. Eso es lo que hemos conseguido por ahora. ¿Encontramos? Nada más que eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Si ya reemplazamos por 0 y nos tenía que dar 2. Ahora, exacto, por el 2. Entonces ahora, si yo reemplazo el x por el 2, esto va a ser k por el a elevado a x, pero el x vale 2. Y vamos a tener que el a al cuadrado, ¿cierto? Va a estar multiplicado por el k. ¿Qué logramos conseguir con esto? ¿Se logra llegar a algo, no? ¿O nos falta algo? ¿Qué nos faltaría, chiquillos, chiquillas? Hay algo que está mal. A nosotros nos dan un dato importante. No solo nos decían esto, a nosotros nos decían que... Dame un momentito y lo corto al tiro. Ya. Lo que nos faltó darnos cuenta acá, que solamente acá nos dicen que el x vale 0 y el resultado vale 2. ¿Y en qué parte pusimos el resultado que valía 2? Entonces, acá, chiquillos, tienen que estar atentos a las condiciones que ustedes van dando. El 0 estamos claro que vale x, y el 2, ¿a quién representa? El 2 es el resultado, la y. Entonces, para poder hacer este ejercicio, lo vamos a comenzar a hacer de nuevo, la función es f de x igual a k por el a elevado a x. Pero lo que me están diciendo es que toda la función, ¿cuánto vale? Todo el resultado vale 2. ¿Y cuándo vale 2? Cuando el x vale... O sea que si el x vale 0, el resultado de la función vale 2. Eso era lo que nos faltaba. Sigue siendo 2 es igual a k por el a elevado a 0. ¿Cuánto es a elevado a 0? Habíamos dicho, ¿cierto? Que todo elevado a 0 es un 1. Y k por 1 sería k. O sea que encontramos que el valor del k vale 2. Pero esto fue porque el f de x, o sea, el resultado, valía 2. Cuando reemplazamos el x por 0, el resultado tenía que ser 2. Ahora, en la misma función, f de x igual a k por a elevado a x, ¿nos está diciendo que el resultado cuánto va a ser ahora si reemplazo por 2? O sea que mi resultado final es 50. Cada vez que yo reemplace nuestra x por el 2. Ahora ya tenemos algunos cálculos hechos. Fíjense, tenemos 50 es igual a, yo sé cuánto vale la k. Ahí está, ya lo habíamos encontrado, vale 2. Se multiplica por el a que está elevado a 2. El 2 me está estorbando, porque yo quiero encontrar el valor del a. ¿Y el 2 que está multiplicando, cómo pasaría para el otro lado? Ahí pasó a dividir. El 2 en el 50 cabe 25 veces. ¿Y qué número al cuadrado me da 25? Entonces el a vale 5. ¿Por qué? 5 al cuadrado es 25, entonces el a vale 5. Y nos preguntaban cuál era el valor de la constante k y de la base a. Entonces el de k era 2 y el de a era 5. 2 y 5 tenemos
Alternativa E. Entonces un detalle muy importante, el valor de adentro del paréntesis es la X y el resultado es el de la función completa. Sigamos. Dada la función 1 elevado a X, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿La función es constante? ¿Qué creen ustedes? ¿Será constante si tengo 1 elevado a X? ¿Qué va a pasar si el X vale 1? ¿Cuánto es 1 elevado a 1? Resultado 1. Si el X vale 2, ¿cuánto es 1 elevado a 2? 1 de nuevo. Si el X valiera 100, ¿cuánto es 1 elevado a 100? 1 por 1 por 1. Todo el rato va a ser 1, ¿cierto? Entonces, ¿sería una función constante? ¿Qué es algo constante? Todo el rato lo mismo. Entonces, ¿cómo fue el resultado todo el rato? 1, 1, 1, 1, 1, porque está elevado a X, ¿cierto? Entonces, si el X vale 0, tendríamos 1. Si el X vale 1, 1 elevado a 1 sigue siendo 1. Si el X vale 2, 1 elevado a 2 sigue siendo 1. Entonces, a medida que avanza el X, siempre vale la misma altura, 1, 1, 1, 1. Entonces sería constante. El dominio son los valores del X que puede tomar. ¿Puede tomar cualquier valor el X? ¿Teníamos alguna restricción con el exponente o no? ¿O podía ser cualquiera? La base. Entonces el exponente podía ser cualquiera, pero la base no. Su recorrido está dado por 1. ¿Qué es el recorrido? ¿El X o el Y? El resultado Y. Entonces, ¿el recorrido será el 1 o tiene más resultados? ¿Cuánto nos va a dar siempre el 1 elevado a X? Siempre lo elevemos a cualquier número, siempre nos va a dar 1. Entonces su recorrido o resultados solamente son el 1. Por lo tanto, las correctas serían todas verdaderas. Muy bien. Vamos por la 4. Dada esta función, primero, ¿la función es creciente o decreciente? ¿Por qué? La base es un 0, y algo, ¿cierto? Y siempre que la base sea un 0, y algo y el exponente positivo, va a ir bajando, porque cada vez va a ser más pequeña, más pequeña, más pequeña. Siempre que multipliquen un 0, algo por otro 0, algo por otro 0, algo, siempre se va a hacer pequeño, pequeño, pequeño. Entonces esto era verdad. ¿El f de menos 2 será 16? Si yo reemplazo aquí por menos 2, vamos a ver, tengo un cuarto elevado a menos 2. ¿Qué pasa cuando el resultado del exponente es negativo? Entonces, ¿quién va a quedar arriba? Y abajo, el 1. Y todo esto elevado a más 2. ¿El 1 me afecta? No. ¿Y 4 al cuadrado son? 4 por 4, 16. ¿Era verdad? Correcto. ¿Será verdad que el f de menos 1 es más grande que el f de 1? Fíjense, si yo elevo a menos 1, ¿qué va a pasar si el exponente es negativo? Se da vuelta. Entonces ya no va a ser un cuarto. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 4, ¿cierto? Porque el 1 va a estar abajo ahora. Lo dimos vuelta. ¿Y el f de 1 se tiene que dar vuelta o queda igual nomás? Queda igual. Entonces, ¿quién de los dos es más grande? ¿El 4 partido por 1 o el 1 partido por 4? Ya. ¿Por qué nos dio 4 el primero? Al elevarse a menos 1, ¿cierto? Aquí arriba, lo damos vuelta y queda el 4 arriba y el 1 abajo. Y el 1/4 elevado a 1 sigue siendo el 1/4. ¿Y quién es más grande de estos dos? Entonces, ¿era verdad o mentira? Era verdad, ¿cierto? El del exponente negativo era más grande que el del positivo. Muy bien. Alternativa, la E. Para que esta función que esté acá sea decreciente, ¿qué se debe cumplir? Analicemos primero con el coeficiente A. El de abajo, para que sea decreciente, ¿tiene que ser un 0, y algo o un 1, y algo? Para que sea decreciente. Un 0, y algo. El A aquí me dicen que está entre 0 y 1. ¿Me podría servir? ¿Entre 0 y 1? Sí, ¿cierto? ¿Y este mayor de 1, mayor que 1, mayor que 1? Me estaría diciendo que son crecientes y esta es decreciente. Pero fíjense algo muy importante. Ahora la K me dicen que es menor que 0. ¿Qué significa que algo sea menor que 0? O sea, yo lo que voy a tener aquí sería un 0, y algo que va a estar elevado a algo positivo o negativo. O entonces estamos diciendo que algo es decreciente y que a la vez está elevado a algo negativo. ¿Qué pasa si algo decreciente está elevado a algo negativo?
Se tiene que dar vuelta, invertir, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se transforma todo esto? Ya nosotros nos pedían creciente o decreciente. Decreciente. Entonces, ¿la primera me sirve? No me serviría, ¿cierto? Entonces, esta la eliminamos. Ahora, fíjense que todas estas son iguales, mayor que 1. Entonces, estamos diciendo que todas estas son crecientes, ¿cierto? Y si el exponente acá, por ejemplo, es mayor que 0, quiere decir que sigue siendo la misma creciente porque no se dio vuelta. Este es menor que 0, ¿sería positivo o negativo? Y este es menor que 1. Me da lo mismo que sea menor que 1, pero números menores que 1 también hay negativos. Entonces su mayor cantidad son negativos. Entonces, si es creciente y el exponente es positivo, ¿se invierte o sigue siendo creciente? Sigue siendo creciente, pero a mí no me interesaba que fuera creciente. Luego, si el A es mayor que 1, me dice que es creciente. Pero si el exponente es menor que 0, o sea negativo, ¿se va a invertir o queda igual? Entonces, de creciente pasamos a tener decreciente. ¿Ya? Porque el exponente negativo me invierte las cosas. Si hay algo que es decreciente y se le va algo negativo, ahora pasa a ser creciente. Si algo es creciente y se le va algo negativo, va a ser decreciente. Entonces, ¿la segunda me sirve o no me sirve? Si el A es mayor que 1, es creciente. Y si el K, que está en el exponente, es menor que 0, es negativo. Si algo creciente se eleva a algo negativo, ¿cambia o no cambia? Cambiaría a decreciente. Y eso era lo que buscábamos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. ¿Ya? Chiquillos, si hay alguien que no entendió esto, piénsenlo de la siguiente manera. Fíjense, díganme ustedes un número base mayor que 1. Uno fácil. El 2. Y ahora lo elevan a un X, ¿cierto? Pero donde la K es un número menor que 0. El número más fácil negativo. Menos 1. Si ustedes tienen eso, el 2 elevado a cualquier X es creciente. Pero si el X es negativo, ¿en qué se transformará esto? En fracción, ¿cierto? Un 1 arriba, un 2 abajo y todo esto a más X. Y si es una fracción elevado a X, ¿va a ir creciendo o va a ir decreciendo? Decreciendo, cada vez más pequeña. Entonces hay distintas maneras de hacerlo. Una es analítica con la materia y la otra es simplemente dándose un ejemplo. Vamos por la 6. ¿Sí? Dígame. La D, vamos a ver, un número mayor que 1. Por ejemplo, podría ser el 2. Y está elevada a acá, que es menor que 1. Y el menor que 1 puede ser positivo y negativo. Entonces ahí tenemos una dualidad. ¿Qué pasaría si el K fuera 0? El 0 es menor que 1, ¿cierto? 0 por X se elimina. ¿Sigue siendo exponencial o no? No puede ser, ¿cierto? 0. ¿Ya? Entonces por ese motivo no se podría. Y además de eso tendríamos 2 elevado, por ejemplo, un número menor que 1 podría ser el 0,5, ¿cierto? Y cuando tenemos 0,5 lo que tenemos es un medio. ¿Quién recuerda lo que era tener una potencia de fracción? Era tener una raíz donde está elevado a 1 y el índice es el de abajo. Entonces la raíz de 2 no sería decreciente porque es un solo número, nada más que eso. Pero después, este valor, el problema que tiene, que al decir que es menor que 1, podría ser un 0,5, un 0,1, un 0, un menos 1, un menos 10. Tiene muchas opciones. Entonces ya parte con esta que no podría ser 0. O si no, se elimina el exponente. En la 6, si tomamos una hoja de papel de 0,1 milímetros de grosor, la doblamos sucesivamente, ¿cuál sería el grosor del cuerpo resultante? El grosor, no la cantidad de doblez, o no que la hoja va a quedar más pequeña. ¿Va a quedar más grueso o más delgado? Si estamos doblándole un papel, después otro, va a quedar más grueso, ¿cierto? De inmediato, ¿creciente o decreciente? Creciente. ¿Cuánto teníamos al inicio? 0,1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con la hoja? A doblar. Y si yo la doblo, se reduce a la mitad. Y el grosor se reduce a la mitad o aumenta el doble. El grosor, ¿cierto? Aumentaría el doble. Entonces se va a tener que multiplicar por 2. Muy bien. Y esto lo hace cada doblez, ¿cierto? ¿Y cuántos dobleces nos están pidiendo? El enésimo doblez. El enésimo quiere decir que no sabemos cuál. O sea, ¿qué letra sería si dice enésimo? El n movimiento. Entonces, piénsenlo. Si yo hago 0 movimiento, tendríamos 0,1 por 2 elevado a 0.
2 elevado a 0 sería un 1. 1 por 0,1 me da 0,1, ¿cierto? No cambia. Entonces estaría bien, porque si no hago doblez, sigue siendo el mismo grosor. ¿Qué va a pasar ahora si lo elevo a 1? 0,1 por 2 elevado a un doblez. 2 elevado a 1 serían 2. Entonces el grosor va a quedar de 0,2. Entonces ahí ya lo tienen armado. ¿Está la alternativa a esto, no? 0,1 por 2 elevado a n. Muy bien. Ahí estaría. ¿Sí? Eso sería. Ya, nos queda muy poquito tiempo. Y nos quedan 4 solamente. La 7. El número de bacterias B de un cierto cultivo está dado por esta función que está acá. Siendo t el tiempo en horas, ¿cuál será el número de bacterias al cabo de 4 horas? ¿Qué hay que hacer simplemente? ¿La cuál? ¿La t por cuánto? 100 elevado a 4 por 100 elevado a... Sigue siendo lo mismo porque ese no tenía variable, ¿cierto? El único que tenía variable era la t. Entonces la única que se cambió por el tiempo de 4 horas sería la letra t. Ese numerito se cambió por 4. Y ahora no está esta respuesta, pero fíjense, ¿qué pasaba si las bases en la multiplicación de potencia eran iguales? Se mantiene ese 100 de base. ¿Y qué se hacía con los exponentes? Se sumaban, muy bien. Entonces tendríamos 100 elevado a 104. Alternativa D. La 8. Un microorganismo se duplica cada 15 minutos. Si una muestra de laboratorio existía un microorganismo a las 9 a.m., ¿cuántos van a tener ahora a las 4 p.m.? Primero, lo hace, ¿cierto? Se duplica. Tenemos un microorganismo, 1. ¿Y qué es lo que hace? Es duplicarse. ¿Qué operación sería duplicar? Multiplicar por 2, bien. Y fíjense que lo hace cada 15 minutos y lo hace de las 9 hasta las 4 de la tarde. En una hora, ¿cuántas veces alcanza? Si lo hace cada 15 minutos, pasan 15, pasan otros 15, pasan otros 15 y pasan otros 15 y hacemos los 60 minutos de una hora. Ahora, ¿cuántas veces alcanza entonces en una hora? 4 veces. Y ahora pasamos de las 9 hasta las 4. De las 9 pasamos a las 4, ¿cierto? Piensen bien. De las 9 a las 10 sería 1, a las 11, a las 12, a las 13, a las 14, a las 15 y a las 16 horas. ¿Ya? O sea, a las 4 p.m., que serían las 16 horas, serían 7 veces. O sea, pasaron de las 09 hasta las 4 a.m. a p.m. ¿Cuánto pasan? 7 horas. ¿Y cuántas veces lo alcanza a hacer en cada hora? 4 veces, o sea, por cada hora serían 4 veces. Entonces, en total, ¿cuántas veces fueron? 28 veces alcanzó a duplicarse. Entonces, esto va a estar elevado a 28. Cada 15 minutos, o sea, en una hora lo hace 4 veces. Y de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay 7 horas. 7 por 4 serían 28 veces que alcanza en ese periodo de tiempo. Alternativa, ¿se dan cuenta que no está el 1? ¿Cuánto es multiplicar por 1? Es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí estaría. Nos quedan los últimos 2. Sí, lo vamos a grabar, pero en la segunda hora. Y eso quedaría para la semana subsiguiente, sí. Ya, rapidito acá. Fíjense, chiquillos. Cuando ustedes les pregunten por una función, piénsenla como que fuera la original. Si fuera la original, estaríamos hablando que esto fuera 5 positivo elevado a x. Yo les había mencionado a ustedes que la gráfica de esto casi siempre es algo de esta manera. Y si ahora yo les digo, por ejemplo, el 5 pero elevado a menos x, lo que va a pasar es que esto va a pasar a bajar. ¿Ya? Pero tenemos otro caso más, cuando no es el exponente el que está negativo, sino que adelante el número tiene algo negativo. Y lo que va a ocurrir acá es la misma forma que tenía esta hacia arriba, pero se va a reflejar. En vez de irse con los resultados positivos, siempre este me va a cambiar a los resultados que sean
negativos. Entonces va a ser lo mismo, pero hacia abajo. ¿Ya? Esa sería nuestra función. Entonces vamos viendo acá. Primero, identificamos esta, que era la original siendo positiva, que va en creciente. ¿Ya? Y tiene que cortar aquí, que es donde está siempre el 1. Y esta misma función, ahora la tenemos que tener como reflejada hacia abajo. Porque lo único que cambió a negativo fue adelante. Nada más. Si hubiera cambiado arriba a negativo, esta función hubiera tenido que cambiar así. De esa manera. Entonces ahí tenemos los dos cambios, cuando el exponente es negativo y cuando la base se le cambia la negatividad. Alternativa visualmente, ¿quién sería? La B. Muy bien. Y esto es fácil porque fíjense, 5 elevado a x. Piensen qué va a pasar si es que el x valiera 0. 5 elevado a 0 serían 1. Y si ahora tenemos menos 5 elevado a 0, también sería 1, pero con el menos de adelante, menos 1. Por eso ahora, en vez de cortar en el 1, corta en el menos 1. Y ahí comienza a bajar y a bajar y a bajar. Otra más, la 10. El gráfico de esta función, que está acá, ¿cuál de todas es? Primero hay que encontrar cuál es la función original. Sería un 2 elevado a ¿cuánto? A x nomás, ¿cierto? Y como se le está restando arriba, se está involucrando el x. O sea, esto va a ser una traslación. ¿Hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda y a la derecha? Cuando se le está sumando dentro, aquí adentro, se mueve, ¿cierto?, a la derecha o a la izquierda. Y siempre es al opuesto. Como es negativo, vamos a ir ¿para dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Entonces va a ser esta gráfica, pero trasladada, ¿cuántas unidades a la derecha? Una. Entonces pasamos de la gráfica original a una que esté trasladada a la derecha, una unidad. Debería quedar corrida un poquito. ¿Cuál sería según ustedes? La A, B, C, D, E. Podemos descartar de inmediato la B, la C. ¿Por qué se podría descartar al tiro esas dos? Y aparte de eso, va bajando. Y nuestra función en ningún momento ha dicho que deja de crecer. Todo el rato va creciendo porque la base es positiva y está elevado a X. Entonces podría ser la A, la D o la E. Esta está cortando en 1, no me sirve. Porque tendría que estar ese corte trasladado una unidad hacia la derecha. O sea, debería estar en el 1, 1. ¿Y cuál está en el 1, 1? La E. ¿Y cómo corroborarlo? Ahí tenemos otro punto que es el 1,1. O sea que el X vale 1 y el Y también vale 1. Fíjense, si yo reemplazo por 1, ¿cuánto debería obtener como resultado? 1. ¿Cuánto es 1 el menos 1? ¿Y 2 elevado a 0? Entonces cuando reemplazo por el 1, obtengo un 1 como resultado. Alternativa E sería la correcta. ¿Hasta qué hora tenemos la clase esta? ¿Los 20? Ya. Entonces estamos ya finiquitados con estos chiquillos. Para finalizar solamente, antes de que toquen chiquillos, antes de que toquen, si yo les digo a ustedes un ejercicio como el de la vitamina C, que es el más complicado, si algo se reduce, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, de reducción, me dicen que algo se me reduce 50 gramos y yo tengo de vitamina, supongamos, 200 gramos. Si me dicen que se reduce esto como razón, siempre ustedes, chiquillos, lo que se está reduciendo es 50 de un total. ¿Cuánto es ese total? 200. Y ustedes pueden simplificar. Por ejemplo, dividiendo por 5. 5 en el 5 cabe 1 y en el 20, 4. O sea que lo que se está reduciendo es un cuarto. ¿Pero eso es lo que me queda o lo que se reduce? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Si yo tengo un cuarto que se me está quitando del entero, del total de mi 100%, ¿qué parte o fracción me está quedando? Si me están quitando una de 4, yo para tener el total, ¿cuántas partes debería tener? Las 4 de las 4. Entonces, si a mí me están quitando una de 4, ¿cuántas me quedan? Me quedan 3 de 4. Que es lo mismo que al 100% quitarle el descuento. ¿Ya? O al 1 quitarle la fracción un cuarto. Ya. Luego volvemos por la grabación, la otra. 1.
Entonces ahora la última parte que nos queda es todo el tema analítico y gráfico. Entonces lo primero que vamos a determinar es cómo analizar si es que es creciente o decreciente en base a sus coeficientes. Entonces lo primero, acá hay un ejemplo que tenemos que seguir. Nos dice que es creciente, pero ¿por qué? Porque el A vale 3. ¿Y qué ocurre que el A sea igual a 3? Nos dice que es mayor a 0. Y si la base es mayor que 0 y el exponente es x positivo sin signo, lo que nos está diciendo es que va a ser siempre creciente. Porque esto sería 3 elevado a 1. Después 3 elevado a 2 serían 3 por 3. Después sería 3 por 3 por 3, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Va a ir creciendo. Ahora acá, la base, fíjense muy bien, la base es mayor o menor que 0. El A es un 2 tercios. 2 tercios es mayor que un 0, menor que 0, mayor que 1, menor que 1. Este valor está entre 0 y algo, 1 y algo. El 2 tercios es más grande que un 1 o está entre el 0 y el 1. Entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces fíjense muy bien. El A es mayor que 0, pero esa justificación estará correcta. ¿Bastará con decir que es mayor que 0? El A, por ejemplo, si fuera un 0,5, ¿es mayor que 0? Pero 0,5 no es mayor que 1. Y al ser mayor que 0, un 0,5, 0,5 por 0,5 por 0,5, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir creciendo o decreciendo? Va a ir decreciendo, va a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Por lo tanto, no era esta la justificación. No es que el A sea mayor que 0, sino que el A, para que sea creciente, tiene que ser mayor que ¿quién? Que el número 1. Muy bien. Del 1 en adelante empieza a ser creciente. Y entre el 0 y el 1, un 0, y algo, va a ser decreciente. Entonces, el A es un 2 tercios. ¿Es más grande que el 1 o es un 0, y algo? El 2 tercios, ¿alcanza a superar el número 1? Tengo 2 de 3 partes. ¿Alcanzo a tener un entero entero? Entonces esto es menor que un entero. Y tener 2 de 3 partes, ¿es tener más que un 0? Entonces podemos decir que el A está entre un 0 y un 1. Es un 0, y algo. Entonces si el A está entre 0 y 1, ¿podemos decir que es creciente o decreciente? Y lo pueden ver, pues ¿cuántas veces cabe el 3 en el 2? El 3 en el 2 no cabe. Por lo tanto es un 0, y algo. Y si es un 0, y algo, está entre 0 y 1. Por lo tanto sería decreciente. Vamos acá. La base es 5 tercios. ¿Va a ser más grande que el 1 o está entre el 0 y el 1? 5 tercios. El 3, el de abajo, en el 5, ¿cabe o no cabe? Tengo 5 partes de 3. Tengo más de un entero. Por lo tanto, el A estaría siendo mayor que un 1. Ya que el 3 en el 5 es un 1, y algo. Ahora, ¿va a ser creciente o decreciente? No afecta en nada que se le esté quitando ese 7 arriba, porque que se le esté quitando 7 nos está diciendo que se está moviendo 7 unidades hacia la derecha. Pero el X sigue siendo positivo. Acá, ¿cuánto tenemos de base? ¿Eso es mayor que 1? Está entre 0 y 1, ¿cierto? O sea, el A es menor que 1 y mayor que 0. Por lo tanto, va a ser decreciente. Muy bien. Acá, fíjense muy bien, piensen como que fuera positivo. Si yo tengo el 2 elevado a x, esto era algo que iba subiendo de esta manera. Y si ahora adelante solamente se pasó a negativo, ¿qué era lo que iba a pasar? Esto se iba a reflejar y se iba a ir a los negativos. Entonces iba a ser creciente o decreciente. Muy bien. Decreciente. Muy bien. ¿Por qué? Va a ser negativo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Ya, por la base. La base un coeficiente negativo. Nada más que por eso. Entonces la base tiene un coeficiente negativo. La base es 2, pero tiene un coeficiente que es negativo. Nada más que eso. El 4 séptimos, piénsenlo bien, ¿es creciente o decreciente? Es un 0, y algo, ¿no? 4 partido por 7.
Si yo tengo 4 de 7, ¿el 7 cabe en el 4? Entonces tenemos un 0, y algo. O sea, estamos diciendo que la letra A es mayor que 0, pero menor que un 1. Entonces podríamos decir bajo este contexto que es decreciente. Pero ¿qué pasa con el exponente? Si el exponente es negativo, quiere decir que esto que era decreciente ahora se va a invertir. Entonces, ¿quién va a quedar arriba ahora? El 7, ¿cierto? Y abajo el 4. Y todo esto va a quedar elevado a x positivo. Ahora, ¿el 7 cuartos era mayor que un 1? Entonces, el a es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir que es? Creciente. Entonces, de manera mental, igual lo podemos ver. Como el 4 de 7 es un 0, y algo, podemos decir que es decreciente. Pero con el exponente negativo cambia de decreciente a creciente. O cambia de 4 séptimos a 7 cuartos. Y ahora el 4 en el 7 sí cabe. Cabe 1, y algo. Entonces, siempre que sea mayor que 1 va a ser creciente. Sigamos acá. El 2 está elevado a 3 menos x. Primero, la base es 2. ¿Va a ser creciente o decreciente con esta base? La base es mayor que 1. Entonces va a ser creciente. Pero fíjense que el exponente es negativo. Entonces vamos a pasar de creciente hacia ¿dónde? A decreciente. Entonces, al final sería decreciente. ¿Por qué motivo? Porque la base es mayor que 1 y me dice que es creciente. Pero el x es negativo. Como el x es negativo, entonces me invierte lo que era creciente y lo transforma en decreciente. Otra más. El 0,5. Creciente o decreciente sería una que está entre menor que 1 y mayor que 0. Cuando ocurre esto de que el a está entre 0 y 1, podemos decir de inmediato que es decreciente. ¿Pero qué va a pasar si el exponente era negativo? Entonces ya no sería decreciente y se invierte y pasaría a ser creciente. ¿Ya? Ya que el exponente invierte la forma de la función. Nada más que eso. Muy difícil, ¿o no? Ya, una última de prueba. Si tenemos menos 3 elevado a menos x más 8. Creciente o decreciente. ¿En cuál hay que pensar primero antes de atacar esto? ¿Ya? Primero pensemos cómo sería la original de todo esto. Sería un 3, ¿cierto? ¿Y elevado a cuánto tendría que ser? A x. De esa manera tenemos que sería una función creciente. Pero ahora lo que me está diciendo es que está elevado a un número negativo. Por lo tanto, ahora va a pasar de ir de esta manera a esa manera, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí lo vamos a analizar de inmediato todo paso a paso. Entonces el 3 elevado a x con el exponente negativo pasaría a ir bajando. Y ahora, como esto está negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esto mismo se va a terminar reflejando, pero hacia abajo. O sea, estos que partieron bien arriba, ahora partieron bien abajo. Eso sería todo. Entonces, esta opción de acá, si ustedes la observan, ¿va a ser creciente o decreciente? ¿Cómo? ¿Qué sería? A medida que aumenta esto, va a ir aumentando o disminuyendo. Aumentando, ¿cierto? Porque parte muy pequeño y termina mucho más arriba. Entonces podríamos decir que esto es creciente. Eso lo vimos de manera gráfica. Ahora veámoslo de la otra manera. Primero, es un 3. El 3, si esto vale a, nos está diciendo que el a es mayor que 1. Por lo tanto va a ser creciente. El exponente es negativo, por lo tanto pasamos de creciente a ¿qué cosa? A decreciente. Y ahora el coeficiente también era negativo, entonces pasamos de decreciente a creciente. ¿Se logra entender? Ya de a poquito lo van a dominar, de a poco. Nos vamos ahora acá, y esta parte, chiquillo, va a ser un poco más compleja. ¿No le gusta? Ay, yo igual, a mí me gusta, pero es difícil de explicar. Entonces yo lo que logré hacer acá es mostrarle una manera diferente de poder analizar esto. Deme un momento. Ya, ¿lo logran ver ahí? Ya, de cada color ustedes tienen que poner cuál es la función que le pertenece y cuál no. Entonces, la primera que tienen que elegir, chiquillos, y nos dicen acá que son todas traslaciones de una, en general, que es 2 elevado a ¿cuánto? A x.
¿Y esa original está con qué color, según ustedes? Era la roja. Fíjense muy bien en esto, fíjense muy bien. El 2 elevado a x siempre va a pasar por el 1. Ahí está. ¿Logran ver ese punto? Entonces esta es la creciente original. Y todas las demás nacen en base a esta. Entonces, por ejemplo, nos vamos a preguntar por la G, la naranja. Piensen en la naranja, no en la comida, pero piensen en esta naranja que está aquí. ¿Ya? Esa queremos lograr y ver qué fue lo que ocurrió para llegar ahí. Ustedes para la prueba, chiquillos, se lo pueden hacer mental, con un cablecito pueden ir viendo ahí cuál es la forma y ver lo que pasó. O también se puede hacer esto que yo voy a intentar hacerlo para la prueba. Para la prueba ustedes van a tener esto, chiquillos. Esta aquí es la función original, ustedes la van a tener en un papelito y ustedes ese papelito en la prueba van a ir moviéndola hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo y ver cuál es la que calza. Entonces supongamos que este es su papelito y fíjense, ahí se está moviendo, ¿la ven? Ahí se está moviendo nuestra roja original. Entonces nuestra roja original tenía que estar aquí. Entonces nosotros vamos a ver cuánto es lo que se está corriendo. Y queremos llegar a la naranja. Entonces nos vamos a mover, fíjense, hasta aquí se movió un espacio. Y hasta acá, ¿y calza o no calza? Entonces nuestra función naranja va a ser el mismo 2 elevado a x, y lo único que corrió fue hacia arriba. Y cuando se hace una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo, es cuando se le está sumando por fuera a la función. Se trasladó 1, 2 lugares. Por lo tanto, por fuera le vamos a sumar 2. Luego, por ejemplo, la azul. Vean la azul, ¿qué es lo que ocurre con la azul? Tomamos la original, que está aquí el punto, ¿cierto? Ya, ahora sí. Bajó, ¿cierto? Primero buscamos la original. Que la original sería, ¿cierto? Estar simplemente aquí abajo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta función ahora? Hay que bajar, ¿cierto? Hasta el azul. Ahí se baja un espacio, lo logran ver, ¿cierto? Un espacio. Y ahora lo bajamos 2 espacios. ¿Calza o no calza? Perfecto, ¿cierto? Entonces, como bajó 2 espacios, esta es la azul, tendríamos que ser el mismo 2 elevado a x, pero en vez de más 2 serían menos 2, porque bajó. Ya, elijan un color que quieran ver. ¿Cuál? Elijan un color cualquiera. El azul lo hicimos recién. Ya. De momento es que esto se corrió un poquito, no sé por qué. Ya, chiquillos, entonces digan cuál. Ya, esta es la original y vamos a hacer la verde. Fíjense, estamos aquí en el 1 y tenemos que llegar a la verde. ¿Qué se les viene a la mente que es lo que se está haciendo? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o derecha? Ya, a la derecha no, ¿cierto? A la izquierda. Se mueve un espacio, 2 espacios. ¿Y calza justo, no? Entonces ahora se está corriendo por dentro del x. O sea, el 2 que estaba elevado a x ya no se le suma por fuera, porque si se le suma por fuera, se mueve arriba y abajo. Entonces se le suma en el exponente. Y acá siempre es a lo contrario. Si yo le estoy sumando 2, se está moviendo para la izquierda 2. Si le resto 2, se está moviendo para la derecha 2. Entonces pasamos de aquí del 1 hacia la izquierda 2 unidades. Le quito 2, le sumo 2 porque siempre es el opuesto cuando se trata del exponente. Muy bien. Y hay otra que está, por ejemplo, la fucsia. ¿Logran ver la fucsia? Ya. Y la fucsia tiene que llegar hasta dónde? Estamos en el 1, siempre en el original. Para la fucsia se mueve 1, 2 espacios. Calza justo, ¿no? Calza justito, entonces nuestra fucsia va a ser el mismo 2. Está elevado a x, pero como se movió a la derecha sería menos 2. Porque se movió 2 espacios a la derecha. Otra que quieran. ¿Esta? ¿La calipso? Ya.
Estamos primero en esta nosotros. Fíjense muy bien. Tenemos que estar siempre en la original primero. Ahora, chiquillos, la original que está aquí, fíjense muy bien, esta original, ¿qué es lo que tuvo que haber ocurrido para que se convierta en esa calipso que está por acá abajo? ¿Se invirtió? ¿Para dónde? ¿Se invirtió por el coeficiente hacia abajo o por el exponente de manera vertical? Ya, serán los dos, a ver. Fíjense, ustedes en su papelito va a ser fácil porque lo dan vuelta nomás después, lo vuelven a dar vuelta. Pero acá va a ser más difícil. Entonces vamos a ver este ejercicio. Primero lo vamos a tener que dar vuelta, como dijo su compañera que se cambió, dijo, se invirtió de las dos maneras, o sea, se invirtió vertical y después horizontal. Y creo que tiene razón. Vamos a ver acá el formato de imagen, vamos entonces a voltear esto de manera, primero horizontal me dijo ella. Ahí quedó, ¿cierto? ¿Se logra ver? Que se invirtió y quedó ahí. Y ahora esto se invirtió y usted me dice que se invirtió de manera horizontal ahora. ¿Calza o no calza? Uy, justo se me corrió todo. Ahora sí. Si bajo, ¿cierto? Y sigue estando en el 1, ¿cierto? Entonces acá es donde nosotros tenemos que encontrar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser? Era 2 elevado a x la original. Ya, primero, ¿qué es lo que se dio vuelta? Ya, la base. Primero lo que dimos vuelta fue el exponente. Porque el exponente pasó de ir creciendo a decreciendo. Y luego de eso, la base. ¿Estará correcto o no? ¿Están todos de acuerdo? Ya. Reemplacemos por un valor. Si reemplazamos por 0, ¿cuánto nos debería dar? 1. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, muy atentos y atentas. Si yo reemplazo por 0 acá, vamos a tener menos 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 sería 1 y nos daría menos 1. ¿Nos dio menos 1? ¿Se dan cuenta que no, cierto? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Ya? ¿Se le sumaron? A ver. ¿Dónde está esta? Está aquí, ¿cierto? Y teníamos que haber llegado, ¿cierto? Esto cuando lo dimos vuelta. Primero, fíjense, le voy a hacer el dibujo completo acá de otro color. Ya. Vamos a utilizar el color café nomás. Ya, chiquillos, presten mucha atención, miren. La original era esto. Creciente, ¿cierto? Pero luego de eso, lo que ocurrió fue que empezó a bajar, porque lo que hicimos fue cambiar el signo al exponente. Y ahí quedó. Y luego de eso, lo que le hicimos fue dar la vuelta, ¿cierto? Pero de manera horizontal. Entonces, esa dada de vuelta debería haber quedado así. No nos quedó así, ¿cierto? Porque la calipso está mucho más arriba. Y como dijo su compañera Merino, ¿cuántos espacios subió? Subió 1, 2 espacios para volver a esa. Entonces, a esta expresión faltaría sumarle. ¿Cuánto? 2. Y ahora sí debería calzar, pero justo, si le sumamos ese 2. Fíjense, si yo reemplazo por 0, nos va a dar 1 negativo. Y si le sumo el 2, menos 1 más 2 sería 1 positivo. Calzaba justo con el 1, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la función original era esta roja que iba a crecer. Primero la dimos vuelta con el exponente negativo. O sea, de 2 elevado a x pasó a 2 elevado a menos x. Luego esta función la dimos vuelta. Y si la damos vuelta quedaba así. Entonces ahora nos dimos cuenta que para que calce con la que queríamos realmente, si ya le dimos vuelta hacia abajo, tiene que subir 1, 2 espacios. Entonces por fuera le sumamos 2. Ya, otra más que quieran ver. ¿Cuál de todas será? La V. La V era esta rosadita, ¿cierto? Ya miren, esta es la que necesitamos ahora. Primero tenemos que analizar que nuestra función original está dada vuelta, ¿cierto? Nuestra original está acá.
Esa es nuestra original. Y la original de esta, sin haberla invertido, sería esta, ¿cierto? Esa es como su opuesta de la rosadita. Entonces, primero, al 2 elevado a x. Primero, para que se dé de vuelta, para que pase de ir creciendo a decreciendo, el exponente debería ser negativo. Luego, tiene que subir. ¿Cuánto debe subir? 1, 2 espacios, ¿cierto? Le pongo el más 2. Entonces, primero, de esta original que está subiendo, si yo subo 1 o 2 espacios, me transformo en esto. Y si ahora yo quería que fuera la rosada, tendría que invertirla y cambiar el exponente. Y ahí entonces quedaría invertida. Entonces, primero, el 2 elevado a x me dice que es de este estilo. El 2 elevado a x más 2 me dice que voy a tener que subir 2 espacios. Y ahora, que esto lo haga negativo, quiere decir que va a cambiar de forma. Entonces, esta forma ahora va a cambiar. Esa sería la explicación. Otra más. Otra más que quieran. Ya, la amarilla. Primero, esta amarilla tiene que ver, ¿cierto? Primero que todo con la original, que es así, ¿cierto? Luego, para llegar a esta posición se tuvo que correr 1, 2 espacios, ¿cierto? Entonces vamos a tener el 2 elevado a x, pero como se corrió 2 espacios hacia la izquierda, tendríamos que sumarle 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora la amarilla va en otra dirección. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiarle para que cambie su forma? Entonces el exponente en vez de ser x positivo va a ser negativo. Y de esa manera tendríamos esta función. O sea, primero nos corrimos y después la invertimos. ¿Pero estará correcto realmente? ¿Por qué no? Exactamente. Cuando ustedes invierten este número, el de acá arriba también cambia su referencia. Cuando es por fuera no pasa nada por fuera. Pero cuando está por dentro, sí. Esto nos quiere decir que se cambia 2 unidades hacia dónde? Hacia la izquierda. Pero como el exponente es negativo, te invierte en esa lectura y hace que tú te vayas 2 unidades hacia la derecha. Entonces, ¿realmente era más 2? ¿O cuánto debía ser en realidad? Menos 2. Porque al ser menos 2 me dice, no, tienes que ir a la derecha. Pero como el exponente era negativo, te dicen, no, te anulamos ese cambio y tú en realidad ahora tenías que irte hacia la izquierda. Entonces, de esa forma, primero el 2 elevado a x sería esta función. Esa función. Luego, como se tiene que cambiar de dirección porque la amarilla va bajando, le cambiamos el signo a negativo y así nos transformamos ahora en esta. Ahora estamos haciendo esa función. Luego de eso, ahora tiene que correrse 2 espacios hacia la izquierda. Pero como el exponente ya es inverso, ya es negativo, si yo le pongo más 2, en vez de irse para la izquierda, me estoy yendo a la derecha. Entonces, en vez de más 2, debería ser menos 2. Ahí tenemos un inverso del inverso, por así decirlo. ¿Ya? Eso es más complejo. Otra más que quieran ver. Ya, veamos la R. Ahí está la R. ¿Sí? ¿Sí? La R era el 2 elevado a x, que era la original. Fíjense, esta es la original. Y lo que ocurrió para ver la R, fíjense, esa es la R. ¿Logran ver lo que está pasando? Del cambio 1 pasó a menos 1. ¿Qué pasó con este resultado que era positivo? Ahora es negativo. Y así con todos. ¿Quién cambió? ¿Arriba o abajo? La base en vez de 2 tendría que tener menos 2. Eso es todo. Nada más. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿La F? La S. Esta café. Pero esta está facilita porque, si se dan cuenta, la original es así. Y la S va por ahí mismo. Va bajando. ¿Quién cambió entonces si la original era 2 elevado a x? 2 elevado a menos x sería. Muy, muy bien. Vamos a hacer ahora un invento. Supongamos que yo tengo el 2 elevado a menos x más 1 menos 3. Esa función, fíjense, primero tenemos que identificar cuál es la original. La original sería esta, ¿cierto? Así. Luego de eso me dicen que el exponente es negativo. Por lo tanto, va a ir cambiando y va a ser ahora esta.
¿cierto? Cambia de creciente a decreciente y se transforma en esa ahora. Borro lo demás porque ya no lo estoy ocupando esa. Y ahora me dice por fuera menos 3. ¿El signo de afuera cambia o no cambia en algo? El de fuera siempre es el mismo de afuera nomás. No cambia en nada. O sea, nos está diciendo que tenemos que bajar 3 unidades. O sea, de aquí bajamos 1, 2, 3. O sea, esta misma quedaría de este estilo. ¿Ya? 3 espacios para abajo. Pero ahora me dice más 1. El más 1 me dice de manera intuitiva que me voy al lado contrario, al menos 1. Pero como el exponente ya era negativo, ¿se va a ir al menos 1 o se va a ir al más 1? Entonces me decía primero que tenía que irse al lado opuesto, que era al menos 1. Pero después al ser exponente negativo me dice que no, que tienes que volver a invertirte y al final queda hacia la derecha. Entonces en vez de correrse 1 para la izquierda, con este negativo del exponente pasaría a 1 a la derecha. Entonces aquí pasaría para acá. Y finalmente nos quedaría una gráfica de este estilo. Así nos quedaría. Entonces la recapitulamos. Primero era la normal, ¿cierto? Que va subiendo. Luego al ser negativo va a ir bajando, ¿cierto? Luego, como dice menos 3, baja 3 unidades. Y al decir más 1, uno intuye que se va para la izquierda, porque se le está sumando arriba en el exponente. Pero al tener exponente negativo me la invierte y se correría una, pero para la derecha. Ahí tenemos todos los detalles y nos faltaría lo último, chiquillos, que se les va a pedir esta es la prueba, la segunda parte. Graficar, chiquillos, algo muy, muy sencillo y terminamos. Para graficar, ustedes van a tener un plano cartesiano. Este plano cartesiano va a ser algo como esto. Y a ustedes se les van a pedir varias funciones. Y una de estas funciones va a ser 2 elevado a x. Entonces ustedes escriben valores para el x y para el y en una tabla de valores. ¿Cuál es el valor más fácil de reemplazar por el x? El 0, porque 2 elevado a 0 es. O sea, ya sabemos que cuando el x vale 0, ¿cuánto tenemos de altura? Nos da el 1. Luego, cuando el x vale 1, por ejemplo, 2 elevado a 1 serían 2. Entonces, cuando el x vale 1, el y vale... Y los juntamos en un solo punto. Luego, por ejemplo, cuando vale 2, 2 elevado a 2 serían 4. Entonces, cuando el x vale 2, el y vale 4. Y lo volvemos a juntar. Por ejemplo, también podría ser con valores negativos para saber qué ocurre. El 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 serían 2. Pero como era negativo, se tiene que invertir. ¿Cuál es el inverso del 2? El 1/2. Es darlo vuelta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si fuera menos 2, el 2 elevado a 2 son 4, pero el inverso del 4 sería 1/4. Entonces, cuando el x vale menos 1, la altura va a ser 1/2, o sea, la mitad. Y cuando vale menos 2, va a ser 1/4, o sea, la mitad de la mitad. Y ahí ya tenemos nuestra función. Empezamos a trazar las líneas. ¿Creciente o decreciente? Listo. Esto sería ya la segunda parte, que ustedes sepan graficar. Nada más que eso. ¿Qué ocurriría si fuera, por ejemplo, 2 elevado a menos x? Si reemplazo por 0, 2 elevado a 0 sería 1. Si reemplazo por 1, 2 elevado a 1, ese 1 cambia a negativo. 2 elevado a 1 es 2, pero como se invierte sería 1/2. Si reemplazo ahora por 2, 2 elevado a 2 serían 4, pero como era negativo serían 1/4. O sea que a medida que avanzan los x, ¿qué está pasando con esto? ¿Está aumentando o reduciéndose? Cada vez más pequeño, o sea, aquí sería decreciente. Y aquí también nos podemos dar valores negativos como el menos 1. ¿Qué pasa si reemplazo por menos 1? Menos por menos sería más, y 2 elevado a 1 serían 2. Y ahora si fuera el menos 2, 2 elevado a 2 serían 4, ¿cierto? Pero era menos por menos serían más. Entonces nos quedaría 4 positivo. Y nuestro gráfico nos va a quedar de este estilo. Acá tengo el x y acá tengo el y. Entonces cuando el x vale 0, siempre pasa lo mismo. El y vale 1. Ese punto es clásico. Cuando el x vale 1, me dice que vale 1/2, o sea, la mitad del 1. Ahí estaría. Cuando vale 2, me dice que vale 1/4, o sea, la mitad de la mitad. Entonces va aumentando, reduciéndose, reduciéndose. Y fíjense cuando pasamos los negativos. Menos 1.
Cuando valía menos 1 el x, el resultado era 2. Mucho más grande, ¿cierto? Y si era menos 2, nos daba 4, o sea, mucho más grande. Entonces aquí ya se ve claramente lo que está pasando y es cierto que va bajando. Entonces aquí pasamos para allá, para allá, para allá, y ahí baja. Ha sido un resumen de absolutamente todo, chiquillos, así que resumamos algunas cositas importantes antes de que finalicemos esta clase. Primero, la función original la vamos a considerar como un 2 elevado a x, puede ser también un 5 elevado a x, como ustedes quieran. Pero por ejemplo, si yo tengo al 2 elevado a x y le sumo un 1, va a ser una traslación hacia la arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Ya? Si me dice más 1, siempre el del exponente es al opuesto. Más 1 sería entonces una unidad para la izquierda. Si ahora, por ejemplo, me dijeran cuánto sería 2 elevado a x y el más 1 está por fuera, ¿para dónde se va a mover eso? Hacia arriba se estaría moviendo una unidad. Muy bien. Si ahora nos dicen 2 elevado a x menos 1, ¿para dónde se va a mover? A la derecha una unidad. Y si acá me dicen 2 elevado a x menos 1, hacia abajo una unidad. Ahora, vamos con las más complejas. Si yo tengo un 0,7 elevado a x, ¿va a ser creciente o decreciente? Decreciente, ¿cierto? Porque es un 0, y algo. O sea, la base está entre el 1 y el 0. Y para que sea creciente tendría que ser, por ejemplo, un 5 medios. Es una fracción. Pero el 5 medios es más grande que un 1. Entonces, la es mayor que un 1. Por lo tanto, sería creciente. El 2 en el 5 cabe 2,5. Entonces, más grande que un 1 va a ser creciente. ¿Qué otra regla más? Si tenemos el 2 elevado a x y está negativo ese x y se le está sumando un 3. Primero, en primera instancia me dice que se está moviendo 3 hacia la izquierda. Pero como este era negativo, me dice que esa se invierte. Y en vez de irse hacia la izquierda, se va a la derecha 3 unidades. Y además de eso va a ir bajando. ¿Ya? Además de eso, si tengo 2 elevado a menos x y afuera se le está sumando el 3, ¿cambian algo ese más 3? Ese más 3 me dice que se mueve hacia arriba 3 unidades. Pero este negativo no me lo cambia. Si solamente me lo va a cambiar cuando está involucrado en el exponente. Si yo tengo entonces el 2 elevado a menos x, sé que va bajando. Y que esa que va bajando está corrida 3 unidades para arriba. Si tengo el menos 2 elevado a x, tienen que saber que el 2 elevado a x era una gráfica, ¿cierto?, que va en subida. Y al tener esto, el negativo adelante, me está diciendo que ahora, en vez de irse hacia arriba, va a tener lo mismo, pero como que esto fuera un reflejo aquí. Y se ir para abajo. ¿Ya? Y si fuera menos 2 elevado a menos x, se hace 2 veces esa transformación. Entonces esto nos quiere decir que primero, el 2 elevado a x sería así la original. Al ser negativo el exponente, va a pasar hacia abajo. Y al ser negativo la base, más que la base, el coeficiente de la base negativo, se va a replicar así. Eso es lo que ustedes tienen que manejar sí o sí, chiquillas y chiquillos. Entonces vamos viendo la última. 2 elevado a menos x más 8 menos 2, o menos 3 mejor. Esta función, si la queremos llevar a cabo a un gráfico, primero aquí está el 0, x y el y. Primero, la original, ¿cierto?, sería subiendo, creciente. Ahora, al ser negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Se invierte, ¿cierto? Y esto, en vez de ir subiendo, va a ir bajando. Y si hubiera sido negativo en la que adelante, la inversión es aquí. ¿Ya? Mucho cuidado, una es horizontal y la otra es vertical. Luego de eso, ya estamos quedando con esta nosotros, que va bajando. Me dice más 8. El más 8 dentro del exponente me dice que se va para el lado izquierdo 8 unidades. Pero como ya se había invertido, en vez de irse para la izquierda 8 unidades, al invertirse se va a tener que ir 8 para la derecha. ¿Ya? Entonces ahora, esta que va bajando, que cortaba aquí, ahora va a tener que cortar, pero acá en el 8. Nada más que eso. Y como dice menos 3, ¿qué va a pasar con ese menos 3? Va a bajar, ¿cierto? 1, 2, 3, y así tienen que ir haciéndola y les va a quedar la figura por acá abajo. Nada más. Y si ahora a este le hubiéramos agregado un negativo aquí adelante, hubiera sido esta misma, pero así.
Entonces ya manejan prácticamente todo. Lo único que me faltaría es que repasarle un poco del problema de la vitamina. Con esto finalizamos ya, chicos, porque por tiempo no se puede más. Entonces, siempre que a ustedes le digan que algo se reduce en razón de algo, le están diciendo que es una comparación o división. O sea que se están reduciendo 12,5 miligramos del total. Y en este caso me decían que el total era 200. De esta manera yo voy a saber cuánto es lo que me está quedando o lo que voy a descontar. Solamente voy a encontrar lo que se va a descontar. Entonces yo, para saber lo que me va a quedar, al total le debo quitar lo que se está reduciendo. Y de esa manera voy a encontrar cuál va a ser mi base de lo que me está quedando. Si me está quedando un 0,5 del total, o un 0,9 del total, o un 50% del total. Eso sería todo, chiquillos. No es tan fácil hacer un video explicativo de esto, pero espero que les haya funcionado. Ya, pero recuerden, la prueba es este día miércoles, así que mucho éxito. Estamos listos.